Bueno, pues sin más, vamos a continuar donde lo dejamos. Pues estamos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 6, nos quedamos en el verso, si no recuerdo mal, 18, terminando el 18, y terminando esta sección, ¿no?, de la falsa justicia y la verdadera justicia, ¿no?, en este sermón de la montaña, donde aquí Jesús está denunciando la hipocresía, ¿no?, de muchos, denunciando la falsa piedad, ¿no?, la piedad externa, que es la que Dios no aprecia, no valora. Aquellos que tratan de ser vistos, ¿no?, como decía cuando hablaba con la oración, ¿no?, que hacían grandes oraciones, se ponían de pie en las sinagogas, ¿no?, y en las plazas, y esa justicia, ¿no?, esa práctica al Señor no le agrada, ¿no? De hecho, utiliza esa palabra, ¿no?, que hoy vamos a ver también, hipócrite, en griego, ¿no?, que ya dijimos que es un término griego, y eran aquellos, ¿no?, no sé si recuerdan, aquellos que estaban en las plazas, en los teatros, ¿no?, eran personas que hacían papeles teatrales, ¿no?, y los compara con esta práctica, ¿no?, aquellos que tratan de aparentar, ¿no? Y lo último que vimos, ¿no?, vimos, a ver si recordáis, examen, la primera práctica, ¿no?, que ya dijimos que es común en muchas religiones, primeramente la caridad o la limosna, ¿no? Segundo, la oración. Después de la oración vimos la oración modelo, el Padre Nuestro, ¿no? Y por último estuvimos viendo el ayuno, ¿no? Esas tres prácticas y esas tres comparativas de Yeshua, ¿no?, de Jesús, que hace, ¿no?, cuando habla y pone también podemos decir, parábolas o situaciones hipotéticas, ¿no? Cuando ores, cierra la puerta, ¿no?, que ya dijimos que es una condición más del corazón que una práctica en sí, ¿no?, literal, ¿no? De hecho, el Padre Nuestro era, como dijimos, una oración que normalmente se hacía en grupo, ¿no?, en la liturgia, que seguimos comparándola también un poquito. Y lo último que vimos del ayuno, ¿no?, pues es la denuncia de aquellos que ayunan públicamente, ¿no?, que, como dice, se muestran como que están ayunando, se muestran incluso exteriormente, ¿no? Por eso dice, no pongáis cara triste cuando ayunéis, ¿no? Como ya sabemos, estuvimos hablando un poquito del ayuno, ¿no?, cómo se celebraba el ayuno, la época de Yeshua, ¿no?, en la época del segundo templo, y el ayuno iba acompañado, ¿no?, de afligir la garganta, ¿no?, como dice el texto hebreo, ¿no? Es decir, ¿cómo se dice? Sería el término, una mortificación, ¿no? No es exactamente lo que quiero decir, pero como un golpe de pecho, ¿no? Y dice, no pongáis cara triste, ¿no?, como hacen los hipócritas, porque demudan, dice, sus rostros para mostrar que estáis ayunando, ¿no? Entonces, el verdadero ayuno, la verdadera oración, la verdadera limosna es aquella que nace de un corazón, ¿no?, agradecido. Y es más, la antítesis que pone aquí Yeshua es, mas vosotros cuando ayunéis, ¿no?, dice, perfumaos, ¿no?, lavaos la cara, para que los demás no noten, ¿no?, que estáis ayunando, para que no se fijen en vosotros, ¿no? Y es ese final, ¿no?, que para cerrar dice, porque vuestro Padre que está en lo secreto, ¿no?, que ve en lo secreto, y lo que hace en secreto, Él lo ve, Él te recompensará, ¿no? Bien, pues ahora vamos a pasar a lo siguiente, vamos a dar lectura al verso 19, y ahora va a denunciar, por decir así, ¿no?, va a poner en este sermón, va a hablar de las riquezas, ¿no?, va a hablar de aquellos que viven, ¿no?, con el propósito de acumular riquezas, con el propósito, ¿no?, de hacerse un seguro, ¿no?, para el mañana.
Mas ninguno de nosotros sabemos, ¿no?, lo que el mañana deparará, ¿no?, como él vamos a ver, ¿no?, como él dice. Y aquí el Señor va a apelar a la confianza de nuestro Padre Celestial, ¿no? Ya dijimos que entre todo esto está esa situación o ese paralelismo de Dios como Padre, ¿no?, que estuvimos hablando con esa confianza. Y la confianza también afecta, ¿no?, no solo a la espiritualidad, sino también a lo físico, ¿no? Y más en el contexto del que el Evangelio de Mateo se trata, ¿no? Ya dijimos que en los tiempos del Mesías no es como hoy, que hoy hay mucha bonanza, ¿no?, hay mucha riqueza en nuestros días. Uno casi que, aunque no tenga trabajo, puede comer, ¿no? Puede acudir a centros sociales, puede acudir a tantos sitios, ¿no? Y esa oración, ¿no?, como vimos, danos el pan cotidiano, para ellos sí que era muy palpable, ¿no? Pues ellos, y más los discípulos, que habían dejado sus redes, su seguro de vida, ¿no?, y habían seguido al Maestro, y para ellos sí que sería una confianza absoluta, ¿no?, en que el Señor iba a proveer el pan cotidiano, ¿no? Y bueno, vamos a dar lectura al verso 19, y como siempre iremos verso a verso comentando, y tratar de acabar el capítulo 6, que no sé si me dará tiempo, ¿no?, para ya el próximo sábado adentrarnos en el 7. Y dice el texto: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar, ¿no? Bien, pues vamos a comentar algunas cositas sobre esto. Bien, aquí tenéis en pantalla, como siempre, los apuntes, las notas que he ido poniendo. Y aquí RT France, su comentario, dice que la banca, ¿no?, los tiempos de Yeshua eran muy diferentes, ¿no? Hoy en día tenemos un banco donde podemos acudir, ¿no?, y podemos ingresar nuestro dinero, ¿no?, aunque los bancos ya hasta te roban también, ¿no? Y no podemos también tener la seguridad de que, pues, quién sabe el día de mañana, ¿no?, qué pasará, si hay una crisis o si hay, pues, una desgracia, ¿no? Pero podemos, entre comillas, estar seguros que tenemos ahí algo guardado y no nos lo van a robar, ¿no? Sin embargo, en los tiempos, ¿no?, en los tiempos de los discípulos, esto no era así. Y de hecho, lo vimos, ¿no? Hablé un poco del teleion en griego, que era ese cuarto, ¿no?, que dice Yeshua, que te metas en tu cuarto, ¿no?, cerrada la puerta. Ese era el único lugar que parecía ser seguro en una casa, esa bodega o ese almacén, ¿no? Y ahí es donde supuestamente las personas, ¿no?, guardaban sus riquezas, que podrían ser vestidos, ¿no?, podrían ser pues artilugios de valor, ¿no? Y obviamente no había un banco como tal, ¿no?, donde tú acudías, ¿no?, y podías dejar ahí tus tesoros, tus bienes, ¿no?, y ahí estarían seguros, ¿no? Entonces, aquí Yeshua, ¿no?, habla de no acumular, ¿no?, para nosotros tesoros en la tierra, ¿no? Y ahora hablaremos un poquito de la riqueza, ¿no?, para equilibrar la balanza, para ver que obviamente Dios no es que esté en contra del dinero, ¿no?, contra de la prosperidad, ¿no?, física, pero que esto no sea obviamente el motivo por el cual nosotros debemos de vivir, ¿no? De hecho va a hacer ese antitipo de no seáis como los gentiles, como también dijo con la oración, ¿no? O sea, los gentiles van tras esto, ¿no? Van tras hacerse un seguro de vida, o sea, asegurarse su vida, ¿no? Más nosotros los hijos de Dios, porque estamos en ese contexto del reino de los cielos, ¿no? No vamos tras estas cosas, ¿no? No vamos tras el tener una seguridad que no dependa salvo de Dios, ¿no? Entonces aquí Yeshua está apelando a la confianza a sus discípulos, ¿no? Como dice aquí, los tesoros se guardaban normalmente en bienes, ¿no? Ya como he dicho, podían ser artilugios de valor, ropaje, ¿no? Y ahí vamos a ver algunos ejemplos ahora de ese background. O moneda fuerte en el hogar o en un lugar supuestamente seguro. Claro, dice la inseguridad de los bienes materiales es un tema
recurrente de los sabios. Y vamos a leer en esto unas citas, ¿no? Porque claro, como he dicho, hoy en día podemos tener aparentemente una seguridad, ¿no? Sobre todo aquí en España, ¿no? A lo mejor en otros países. Pero aquí en España, pues, gracias a Dios, la policía, ¿no? El orden, pues, no es malo, es bueno, ¿no? De hecho, yo considero que la policía de España es para mí una de las mejores, pero no porque sea español, ¿no? Pero bueno, tiene también sus más y sus menos, ¿no? Pero podemos estar seguros de que tú cierras tu puerta, vienes aquí y seguramente, pues, tu casa esté como la dejaste, ¿no? Ahora con esto de la ocupación, pues uno tiene miedo, ¿no? Porque eso ya sí que es una desgracia muy grande, ¿no? Pero imagínense los tiempos de los apóstoles, ¿no? Donde personas guardaban, ¿no? Sus tesoros, ¿no? En sus casas, ¿no? Y podían temer, ¿no? Porque si salieran un tiempo, ¿no? Podían temer a que les robaran, ¿no? A que les asaltaran. Y de hecho hay parábolas de Jesús, de Yeshua, ¿no? Que hablan de esto, ¿no? De esa temporalidad de estos tesoros, ¿no? Porque nadie te asegura que el día de mañana lo pierdas, ¿no? O lo puedas perder. Y bien, vamos, por ejemplo, a acudir al consejo, ¿no? Divino que habla sobre esto. Proverbios 23, verso 4 y 5, y dice Salomón: no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. ¿Acaso has podido verlas? Aquí hace una pregunta retórica, ¿no? Obviamente, pues sí lo puedes ver, ¿no? Y él hace este cuadro, por decir así, dice, no existen, ¿no? Realmente las riquezas son pasajeras, no tienen esa condición eterna, ¿no? Dice, es como si le salieran alas, pues se van volando como las águilas, ¿no? Y sigue diciendo unos capítulos más adelante, en el libro de Proverbios 27, 24, pues las riquezas, ¿qué dice? No son eternas, ¿no? Ni la fortuna está siempre segura, ¿no? O sea, la riqueza no es eterna, ¿no? Los bienes materiales no son eternos. Lo único eterno, ya sabemos, es Dios, ¿no? El hacerse tesoros celestiales, donde ¿qué? Hemos leído donde el orín ni la polilla corrompen, ¿no? Y ahora vamos a ver, porque aquí vamos a hablar un poquito de esto, de la polilla, ¿no? De qué era este animal o este insecto, ¿no? Vamos a leer otra cita sobre las riquezas, porque aquí Salomón, ¿no? Un hombre que se compara, ¿no? Un rey de los más excelsos o el más excelso de la Biblia, ¿no? A nivel pintoresco, al nivel de fortuna, ¿no? A nivel de poderío. Él, en Eclesiastés, ¿no? Dice que en todo esto había visto una aflicción, ¿no? De espíritu. O sea, en todo, y tras estas cosas, ¿no? Para él terminó siendo, obviamente, una pérdida, ¿no? Y eso que disfrutaba de los más grandes tesoros, ¿no? De hecho, si no da tiempo, veremos un caso cuando luego más tarde habla de los lirios, ¿no? Porque compara a Salomón y veremos el qué. Y dice, ¿no? En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, verso 13 al 17, dice, he visto un mal terrible en esta vida. Dice, riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño, y riquezas que se pierden en un mal negocio, y si llega su dueño a tener un hijo ya no tendrá nada que dejarle. Tal como salió del vientre de su madre, como dice, así se irá. Desnudo como vino al mundo y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Esto es un mal terrible, que tal como viene el hombre, así se va. ¿Y de qué le sirve? Y esto es muy, muy característico de este capítulo, esta palabra. ¿De qué sirve afanarse? ¿No? ¿De qué sirve afanarse tanto para nada? ¿No? Y esto es lo que vamos a estar viendo y lo que enfoca aquí Yeshua, el no afanarse, ¿no? El no ir tras esto, el no depender, el no tener preocupación por el mañana, ¿no? En ese sentido.
Obviamente hay que ser precavidos, ¿no? Y hablaremos también de esto, ¿no? De lo que es el trabajo, de ser personas obviamente que calculen, ¿no? De hecho, Yeshua no está en contra de las riquezas por sí mismas, sino del amor a ellas, ¿no? Y de hecho una persona que realmente es valorada, ¿no? Según también Yeshua, es aquel que calcula, ¿no? También, porque habla de aquel que hace su casa, ¿no? Sobre la tierra, en otra parábola, y su casa sobre la roca, ¿no? Entonces, aquel bueno, que tiene una visión más allá, ¿no? Pero no tenemos que ir y afanarnos, ¿no? En pos de estas cosas. Y bueno, hay muchos textos, ¿no? Que hablan sobre este tema de no afanarse, de no ir tras las riquezas. ¿Por qué? Porque son temporales, ya lo hemos dicho, ¿no? Salomón dice no son eternas, no existen, ¿no? En una balanza no existen, ¿no? Frente a las cosas que sí que verdaderamente son incorruptibles, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque son corruptibles. Igual que las tienes, mañana puede que no las tengas, ¿no? La vida da muchas vueltas también. Y ahí pone el ejemplo, ¿no? De la polilla, que dice, donde la polilla y el óxido lo destruyen, ¿no? Fíjate, o sea, pone estas dos causas, ¿no? La polilla, vamos a hablar así brevemente, era un destructor muy conocido en el mundo antiguo, ¿no? Y se usó en los profetas, ¿no? En la profecía, como también un símbolo de destrucción, ¿no? Un símbolo de juicio. Ahí están los textos. Vamos a leer, por ejemplo, el profeta Isaías, verso 50, capítulo 50. Bueno, por aquí no lo tengo, vamos a leer mejor el Salmo 39, verso 11. Dice el Salmo 39, verso 11, tú reprenderás a los mortales, ¿no? Habla de juicio, los castigas por su iniquidad, como polilla acabas con sus placeres, un soplo nada más es el mortal, ¿no? El Adán terrenal, ¿no? Job 13:28, el hombre es como un odre desgastado, como ropa carcomida por la polilla. Y hay muchos más textos que hablan sobre este animal, sobre este insecto, ¿no? De la polilla, que tiene que ver con lo temporal, ¿no? Lo temporal de estas riquezas terrenales, ¿no? Esta polilla, ¿no? Es la conocida, ¿no? La que habla la ropa, o sea, la Biblia, perdón, es la polilla de la ropa, ¿no? Aquel se llama polilla tinea, del género de las tineas, que eran polillas, ¿no? Insectos diminutos que ponían sus huevos en la ropa de lana y que luego se alimentaban las larvas, ¿no? Y las larvas se alimentaban y hacían un capullo con su seda y la fibra de la tela de la que se alimentaban, ¿no? Se alimentaban de estas ropas, ¿no? De modo que el color del capullo depende del color de la tela. El adulto, estoy leyendo un diccionario enciclopédico de Clie, que habla sobre la polilla. El adulto solo es dañino indirectamente, ya que solo en la fase larvaria el insecto daña la ropa, ¿no? La polilla era un animal que se adhería a la ropa, ¿no? Y la carcomía. Y se comía, ¿no? la tela, se comía la ropa, ¿no? Y en los tiempos de Yeshua, los ropajes eran riquezas, ¿no? Y de hecho vamos a ver ahora algún ejemplo. Dice, igualmente obvio es que por muy cuidadosamente que se conserven, o sea, las ropas o las riquezas materiales no sirven para nada más allá de esta vida terrenal, ¿no? No nos vamos a llevar nada de eso, ¿no? No nos vamos a llevar ni siquiera una prenda. El Salmo 39:6 dice, un suspiro que se pierde entre las sombras ilusorias, dice, son las riquezas que se amontonan, pues no sabe quién se quedará con ellas. Bien. Seguimos. En Mateo, ¿no? Aquí en estas ilustraciones que está haciendo Yeshua,
vamos a ver cómo realmente, como he dicho, de nada sirve amontonar, ¿no? Amontonar prendas preciosas, ¿no? Tesoros, ¿no? Como he dicho, en los tiempos de Yeshua, y hablando de la polilla, ¿no? Que estábamos hablando de eso, los ropajes, ¿no? Habían ropajes que eran muy caros, ¿no? Que se cotizaban mucho. Por ejemplo, vemos en la Biblia, ¿no? Un ejemplo bíblico de que los ropajes eran tesoros, ¿no? Eran riquezas. Lo encontramos y lo hemos estudiado con los varones, ¿no? En el libro de Josué, ahora que estamos hablando, ¿no? De Josué, en las reuniones de hombres, y en ese famoso pecado, ¿no? Pecado de Acán, donde le dice Dios que destruyan la ciudad de Jericó, ¿no? Y que no tomen nada, ¿no? No tomen nada de ella. Y Acán, ¿no? Un israelita, ¿no? Comete, pues, pecado ante los ojos de Dios, ¿no? Y toma botín de esa ciudad, ¿no? Y lo esconde. Y dice en el capítulo 7 de Josué, verso 21, que vio en el botín un hermoso, que dice, manto de Babilonia. Aparte de monedas de plata, una barra de oro, ¿no? Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces, dice, los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa, ¿no? O sea, lo escondió debajo de su carpa, ¿no? Lo acumuló ahí. ¿Para qué? Pues para algún día recogerlo, ¿no? Eso es lo que se hacía en la antigüedad muchas veces, ¿no? Las riquezas, al no estar seguras, ¿no? Y ni siquiera en las casas la gente las escondía, ¿no? Hacían unos hoyos, hacían pues un nicho, ¿no? Y ahí escondían para asegurarse un mañana, ¿no? Tenían ese afán. Y Acán fue el ejemplo de no confiar en Dios, ¿no? Si Dios dijo, no toméis de este anatema, no toméis de esto porque todo está destinado a destrucción, que eso es lo que significa anatema, ¿no? Destinado para destrucción, porque Dios lo ha decretado, no lo toméis, ¿no? Y Acán trajo pues una desgracia para Israel, ¿no? Todos los que hemos estado ahí viendo eso, pues lo vimos, ¿no? Y los ropajes eran esto, ¿no? ¿De qué sirve tener ropas preciosas, ¿no? En el armario donde la polilla puede, con un insecto tan pequeño, ¿no? Comerse y deteriorar una prenda tan preciosa, tan cara, ¿no? Y hay mucho más texto, ¿no? Segundo de Reyes 5 habla también de la ropa como ropas caras, ¿no? Ropas de mucho valor. Y luego habla del óxido, ¿no? ¿Qué es el óxido? ¿No? El óxido, que es podríamos decir, un factor, ¿no? Lo que produce los metales, ¿no? Los metales cuando son corroídos ¿no? por el desgaste del agua, ¿no? Del aire, del oxígeno, de todo. Si hay algún químico lo sabrá mejor, ¿no? El óxido puede romper, ¿no? Hasta los metales más duros, ¿no? Y eso pues es obvio, ¿no? Lo que puede hacer esto, ¿no? Entonces, aunque parece ser, ¿no? que sea tan firme como pueda ser un metal, ¿no? También es temporal, ¿no? También tiene un fin, ¿no? Y no hay que ir tras estas cosas, ¿no? Como dice aquí, ¿de qué servía la riqueza si uno la mantenía enterrada en el suelo por medio a los ladrones, ¿no? ¿De qué servía? ¿No? Como hizo Acán. Pues de nada, ¿no? Es pasajero, ¿no? Los antiguos, ¿no? Dice aquí Craig Skinner, a menudo reconocían la corruptibilidad de la riqueza, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, el texto de Ben Sirá, que todos conocen como Eclesiástico, ¿no? Eclesiástico 29, verso 10 y 11, dice, pierde tu plata por el bien de un hermano o de un amigo, y no dejes que se oxide bajo una piedra y se pierda, ¿no? Fíjate lo que dice aquí Ben Sirá, que si tienes riquezas, empléalas por el bien de un amigo, de un hermano, un familiar, más no seas pues ambicioso y quieras tener más. Y claro, en los tiempos en los que las monedas se podían corromper, ¿no? Podían ser oxidadas y podían perderse, ¿no? Dice el verso 11, guarda tu tesoro según los mandamientos del Altísimo y te será más provechoso que el oro.
Bien, vamos a seguir. Ahora, como he dicho al principio, ¿no? Dios está en contra de los ricos, ¿no? De las riquezas. Obviamente podríamos decir que no y vamos a justificarlo, ¿no? Eso es. ¿Cuál es el alcance, ¿no? Que podríamos tomar? Porque lo que está haciendo en el Sermón de la Montaña, Yeshua, es hablar de situaciones hipotéticas. ¿Para qué? Para mostrar un principio del reino de los cielos. Ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cuál es el alcance de estas palabras, ¿no? ¿Cómo debe entenderse esta prohibición sobre el no acumular riquezas, sobre no tener riquezas? Bien, como pongo aquí, primeramente debe entenderse que Jesús no está vinculando la prohibición solo con el dinero, ¿no? No dijo no os hagáis con dinero, sino no os hagáis tesoros, ¿no? El Señor no se ocupa tanto de las posesiones del creyente, sino obviamente de la actitud hacia ellas, ¿no? Muchas veces las posesiones pueden ser de bendición, ¿no? Para otros también, incluso para uno mismo, ¿no? La importancia no está en lo que se tenga o se pueda tener, sino en la actitud, como he dicho, que se tiene hacia estas posesiones. De otra manera, en el lugar que estas ocupan en la escala de valores de la vida del creyente, ¿no? El problema no está en que un hijo de Dios posea riquezas, sino en que las riquezas, ¿no?, lo posean a él. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no?, bíblicos de que obviamente las riquezas pueden servir, ¿no?, pueden tener un fin o pueden no estar peleadas, ¿no?, con ser creyente. Pero obviamente no tenemos que procurar desvivirnos por ellas, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos más notorios, ¿no?, o lo de los primeros casos, es el ejemplo de Abraham, ¿no? Abraham, cuando le dice Lej lejá, ¿no?, deja tu tierra, tu parentela, Abraham salió, ¿no?, con sus camellos, con todas sus posesiones, ¿no? Y dice el texto bíblico que aún Abraham se había hecho muy rico, ¿no? Se había hecho muy rico. Génesis 13:1, del 1 al 3. Abraham se había hecho muy rico en ganado, en plata y en oro, ¿no? O sea que Dios le había bendecido a Abraham, ¿no? Y los antiguos también habían tomado esto, que la bendición de Dios también pues afectaba a las riquezas, ¿no? Ahora, dentro de todo esto, obviamente no es la norma general, ¿no? Puede ser uno rico, ¿no?, que sea creyente, que sea seguidor de Yeshua, ¿no? Pero la norma general es que la iglesia de Dios normalmente sufriera, ¿no?, y tuviera la certeza de que lo esencial, y ahora hablaremos de eso, que es lo esencial en la Escritura, ¿no?, tuvieran lo esencial como norma, ¿no? Eso sí que Dios se encargaba de que no faltara, ¿no? Y ahora veremos un poquito más adelante sobre eso. Bien. Y tanto así que Abraham, que dice, fue llamado amigo de Dios. O sea, Abraham tuvo una comunión con Dios, ¿no?, y una intimidad, que hasta se le dio este título, ¿no?, que el mismo Santiago, en el capítulo 2, lo recuerda, ¿no?, sobre ese título. Bien. Y hay más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo parecido, ¿no?, bueno, además al caso cronológico, cuando habla de que una persona, un hombre, ¿no?, llamado Zaqueo, ¿no?, dice el Evangelio, en el Lucas capítulo 19, que era un hombre muy rico, ¿no?, un hombre muy rico. Sin embargo, su riqueza era diferente. ¿Qué le diferenciaba su riqueza? De que había sido realmente obtenida por decir así, por cosas ilícitas, ¿no? Y eso sí que Dios obviamente lo condena, ¿no? Y fíjate, dice, Zaqueo era un hombre rico. Dice, es cierto que mucha de esa riqueza, o tal vez toda ella, la consiguió por medios ilícitos en su puesto de jefe de publicanos. El objetivo de la vida de Zaqueo había sido acumular riquezas. Enriquecerse era objetivo prioritario en su vida, ¿no? Sin embargo, después de que tuvo ese encuentro, ¿no?, con el Mesías, su visión de las riquezas cambió, ¿no? Parece ser, ¿no? Procurando, dice, devolver todo y cuanto había sustraído, ¿no? Inclusive con el recargo
impuesto por la ley, o sea, por la multa, ¿no?, que proporcionaría el haber defraudado, ¿no?, según la ley. Y aún así, él, al creer, ¿no?, dice que iba incluso a devolver todo esto, ¿no? Y no solo literalmente todo lo que debía, sino más, ¿no?, para recompensar el daño agravado, ¿no? Y dice Lucas 19:9, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ¿no?, al reconocer Zaqueo su pecado, ¿no? Le dijo Jesús, ya que este también es hijo, ¿qué dice?, de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, ¿no? José de Arimatea, ¿no?, es otro ejemplo de los evangelios que dice que era un hombre muy rico, ¿no?, un hombre rico y al mismo tiempo era discípulo de Jesús, ¿no? De hecho, José de Arimatea fue el que le cedió, ¿no?, la tumba para que pusieran ahí el cuerpo, ¿no?, en Mateo 27:57. Dice que Mateo, que era un hombre muy rico, ¿no? Él era de Arimatea y se había convertido en discípulo, ¿no? Obviamente su riqueza la puso también, ¿no?, me imagino, ¿no? Y además en Hechos dice que muchos que tenían dinero lo pusieron al servicio de la iglesia, ¿no? O sea, la riqueza puede ser útil, ¿no?, pero siempre y cuando no ocupe, como hemos dicho, ¿no?, el lugar principal por el cual nos movemos, ¿no?, y que nos satisfagan la riqueza, ¿no?, porque al final las riquezas no satisfacen, ¿no? Lo vemos en el mundo, ¿no?, lo vemos en grandes millonarios, grandes personas que quieren más y más y más, no se sacian, ¿no? Los hijos de Dios se sacian, no deben saciarse con riquezas, ¿no? Deben saciarse obviamente con los tesoros celestiales, ¿no?, con aquellas cosas que son incorruptibles. Bien. Dice William Hendrickson en su comentario, y me gustó, hablando de esta temporalidad de los tesoros terrenales, su comentario dice: todos los agentes y procesos que hacen que los tesoros terrenales disminuyan en valor y finalmente dejen totalmente de cumplir su propósito, dice, así el pan se pone mohoso, ¿no?, Josué 9:5, las vestiduras se gastan, ¿no?, Salmo 102, los muros y cercas se caen, se llenan de malezas, ¿no?, los campos se llenan de malezas, los muros y cercas se caen, los techos se deterioran, herrumbran y perecen. Dice, súmese la destrucción causada por los terremotos, huracanes, tifones, tornados, enfermedades de plantas, erosión del suelo, y así, ¿no?, la lista es interminable, ¿no? ¿Por qué? Porque no es nada, ninguna de estas cosas son eternas, ¿no? No podemos desvivirnos tras estas cosas, ¿no? Y aquí hablo a los que pues trabajamos también, ¿no?, a los que muchas veces tenemos tantas preocupaciones en el trabajo y decimos, ¿no?, y tenemos que respirar muchas veces, mirar a los cielos y decir, Señor, debo de ver más allá, ¿no? Porque uno a veces se agobia, uno a veces se pierde la paz, ¿no? No solo por hacerse o por tener el sustento, ¿no?, sino ya porque muchas veces tenemos los pies en la tierra, ¿no? Sin embargo, el Señor siempre nos anima, ¿no?, obviamente a tener la mirada en Él, ¿no?, la mirada en el reino de los cielos, ¿no?, y ver más allá de estas cosas. Bien. Bueno, sobre las riquezas había puesto un excursus, ¿no?, un apartado de cómo se veía en el mundo antiguo, ¿no?, ese background. Por ejemplo, ya para cerrar este apartado, los sabios griegos y romanos afirmaban a menudo que la riqueza podía utilizarse positivamente, pero incluso muchos filósofos, ¿no?, griegos alababan la bendición, incluso moral, de la pobreza. Y condenaban algunos el peligro de las riquezas, ¿no?, porque las riquezas siempre, muchas veces, llevaban al desenfreno, ¿no?, incluso a la muerte algunos, ¿no? Algunos se volvieron locos, ¿no?
Hay muchos, por ejemplo, Césares, ¿no? Como puede ser Nerón, u otros de tantas y tantos excesos que llevaron, ¿no? Terminaron pagándolo caro, ¿no? Con la vida. La riqueza carece de valor en comparación, ¿no? Decían algunos, con el conocimiento, inclusive la virtud, ¿no? La mayoría de los filósofos y moralistas destacaban la virtud del contento, el contentarse, ¿no? Tener ese atributo, el contentamiento, ¿no? Y no ir tras las riquezas, no ir tras ellas, porque esto para muchos filósofos inclusive era algo que conducía al peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque la riqueza podía provocar la ansiedad, ¿no? E incluso tener problemas de salud. La ansiedad es lo que provoca, ¿no? Tener problemas de salud, ¿no? No descansar bien, ¿no? Y te va carcomiendo así como la polilla, ¿no? La vida, ¿no? En general, griegos y romanos parecen haber conservado el respeto por las anticuadas virtudes de la disciplina militar, ¿no? Algunos, y la sencillez rústica, ¿no? El ser campechano, ¿no? O más allá, pues la vida antigua, ¿no? Ciertamente condenaban la avaricia y alababan la generosidad. Sin embargo, opiniones judías sobre riquezas variaban, ¿no? En la literatura judía variaban, ¿no? De cómo la gente veía las riquezas. Algunos la podían considerar de forma positiva, como pueda ser, ¿no? Un signo de bendición, y ahí tenemos algunas citas como los oráculos sibilinos, la Mishnah, el Tratado de Avot, de Kiddushim, ¿no? Ahí las tengo, no las voy a leer, pero algunos la consideraban como una bendición de Dios, ¿no? Sin embargo, muchos también reconocían los peligros espirituales que podrían llevarte el ir tras las riquezas, ¿no? Ahí tenemos algunas otras citas, ¿no? Incluso el amor al lucro, un vicio que también se encuentra también en la tradición griega. A veces los escritores judíos incluso se oponen a la inutilidad de la riqueza mundana, al verdadero tesoro del mundo venidero. La verdadera riqueza podría incluir, pues, la satisfacción. Bien. Y bueno, vamos a ya pasar, tengo ahí alguna más. Quisiera leer una cita rápida de San Agustín, que habla sobre esto, y dice: si alguien hace algo con la intención de obtener beneficios terrenales, ¿dónde está su corazón? Su corazón está en la tierra. ¿Cómo puede estar limpio un corazón que se revuelca en el fango? En cambio, si se fija en el cielo, estará limpio, porque lo celestial es impoluto. Una cosa se degrada si se mezcla con una sustancia inferior, aunque esa otra sustancia no sea vil en su propia naturaleza. El oro, por ejemplo, es degradado por la plata pura si se mezcla con ella. Así también se contamina nuestra mente por el deseo de las cosas de la tierra, aunque la tierra sea pura en su propia clase y en su propio orden. Obviamente debemos de dar prioridad, ¿no? a este consejo. Y vamos a leer el verso 20, ¿no? Dice, ya hemos dicho, no os hagáis tesoros en la tierra. Utiliza esta expresión, ¿no? Más bien, ¿no? Lo contrario, la antítesis de esto, es acumular para sí los tesoros celestiales, donde ahora sí ni la polilla ni el óxido pueden carcomer, ni los ladrones, ¿no? se van a meter a robar. Bien. Comentamos sobre esto. La alternativa más deseable, obviamente, es los tesoros celestiales. ¿Cuál es el tesoro celestial? Bueno, entre ellos, dice el profeta Isaías en el verso 6 del capítulo 33, es el temor a Dios. Dice, el temor a Dios será tu tesoro, ¿no? El temor a Dios. Ese es el tesoro que uno debe de tener en el corazón, ¿no? El agradar a Dios, ¿no? En el tener ese temor reverente por agradarle, ¿no? Y obviamente Él te va a recompensar, como dice. Obviamente, como comenta aquí Donald Carson, la naturaleza de estos tesoros celestiales no se van a detallar aquí, ¿no?
Pero más adelante, según va transcurriendo el Evangelio, vamos a ir a hablar, por ejemplo, de las recompensas del reino de los cielos, ¿no? Con el detalle, ¿no? O con la característica de heredar la vida eterna, ¿no? El tesoro celestial, heredar la vida eterna, por ejemplo, en compensación por la pérdida de las cosas terrenales, ¿no? Los discípulos que le hicieron a Jesús, Señor, nosotros hemos dejado todo, ¿no? Y te hemos seguido. Y obviamente le dice, ¿no? Vosotros me habéis dejado todo, pero vais a incluso hallar 10 veces más. Y no solo eso, sino la vida eterna, ¿no? Eso es lo más incorruptible, ¿no? También se nos habla en el término de esos tesoros celestiales, en entrar en el gozo del Señor, ¿no? Amén. ¿Cuál será ese gozo tan grande, ¿no? Cuando estemos con Él, ¿no? Que estaremos llenos, ¿no? Entraremos en el gozo del Señor, ¿no? Y también se nos habla en términos de heredad del reino preparados para nosotros desde la fundación del mundo. Ese reino, ¿no? Esa Jerusalén que descenderá, ¿no? Incorruptible, ¿no? Donde no habrá muerte, no habrá dolor, ¿no? No habrá polilla, ¿no? Que destruya, no habrá pecado, ¿no? No habrá óxido, porque todo será eterno, será un cambio incluso en la naturaleza, ¿no? Habrá antes, una nueva creación, como dice, nuevos cielos y nueva tierra, ¿no? Bien. Dice Pablo a Timoteo sobre estos tesoros, ¿no? En el capítulo 6, verso 19, dice, de este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida eterna, ¿no? Bien, seguimos. Dice aquí, hay modos de llegar a atesorar hay dos modos de allegar tesoros en los cielos, ¿no? En primer lugar, por medio de una vida dedicada al Señor. Obviamente, el Señor recompensa a sus fieles, ¿no? A sus santos. El caso de Moisés, ¿no? Que dice que él anticipó o antecedió los vituperios de Cristo. Fíjate, estamos hablando de Moisés, ¿no? Los vituperios de Cristo, dice el escritor a los hebreos, que el tesoro de los egipcios, ¿no? Porque tenía puesta la mirada, dice, en el galardón, ¿no? La recompensa. También se allegan tesoros en los cielos compartiendo y administrando los bienes terrenales, como hemos citado antes, ¿no? Dice Pablo, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, porque esto produce, ¿no? Atesorando para sí buen fundamento, que dice, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, ¿no? El ser dadivoso, el ser rico en buenas obras, generoso, ¿no? Va a ser recompensado en el mundo venidero. No sabemos cómo, ¿no? Obviamente se nos hablan de recompensas, ¿no? Hay muchas parábolas del Señor que hablan sobre esto, pero no se nos da el detalle, ¿no? Lo que sí se nos da detalle es su condición. Y vamos a leer su condición, Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 3 al 4, dice Pedro, ¿no? Quien había dejado todo por seguir al Maestro, ¿no? Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos, ¿qué dice? Una herencia, y esta es la condición o el atributo de esta herencia, ¿qué dice? Indestructible, ¿no? O sea, no se puede destruir, ¿no? Incontaminada, ¿no? E inmarchitable. Tal herencia está reservada en los cielos. Y fíjate, ¿no? Y también incontaminables, ¿no? Hemos hablado de indestructibles, hablando del óxido, ¿no? De la polilla. Incontaminable, esto es que no se van a deteriorar, ¿no? Como puede ser por el tiempo, ¿no? Es una ley de la termodinámica, ¿no? Que todo se deteriora, ¿no? Todo se
se desgasta, ¿no? Mas los tesoros celestiales no, ¿no? Son incontaminables. El orín no lo va a poder deshacer. E inmarcesibles, ¿no? Inmarcesibles. Es decir, que no se menguan, no se marchitan, ¿no? Y además inalcanzables en el seguro que ni siquiera los ladrones, como pone el ejemplo Yeshua, van a poder robarlas, ¿no? Porque es una herencia que está asegurada por el mismo Dios, ¿no? Amén. Y esa es la promesa para aquellos que sigan el llamado del reino, o el yugo del reino de los cielos, ¿no? Y obviamente esto solo puede ser guardado por el poder de Dios, ¿no? Como dice Pedro, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Bien. En la época de Yeshua, muchos contemporáneos también subrayaban esto, ¿no? Lo encontramos en las literaturas interestamentaria o pseudoepígrafa, ¿no? En el cuarto libro de Esdras, lo encontramos en el libro de Baruch, ¿no? También de hacerse tesoros en los cielos. Y en muchos otros, ¿no? Que también valoraban por alto el hacerse rico en esto, ¿no? Y bien, vamos a continuar, verso 21. Y aquí ya pone el matiz, Yeshua. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón, ¿no? Una famosa frase. Y esto rápidamente. Obviamente el corazón, ¿no? Nos está hablando de ese núcleo interior, ¿no? Que mueve al hombre, intelectual, volitivo, la fuente de nuestras obras, lo que somos, ¿no? Y donde esté puesto este centro, este núcleo que nos mueve, ¿no? Va a estar lo que actuemos, ¿no? Lo que hagamos. Obviamente, si nuestro corazón va a entrar detrás de las riquezas, ¿no? Nos vamos a sentir atraídos por ellas y vamos a luchar por ellas y a morir por ellas, ¿no? ¿Cuántos no han discutido con familiares, ¿no? Por herencias, con allegados, con hermanos, ¿no? Por cosas terrenales y han perdido inclusive su propio corazón, ¿no? O han entregado lo más preciado, ¿no? Que pueda ser la familia, una pareja, un esposo, una esposa, quién sabe, ¿no? Obviamente lo que satisface el corazón es lo que se orienta en la vida, ¿no? Lo que orienta la vida. Con el corazón, dice, se cree para justicia, ¿no? Dice, y con el corazón también, del corazón dice que se salen los malos deseos, los homicidios, ¿no? Las infidelidades. Corazón es ese núcleo, como he dicho, ¿no? Lo que sale de la boca, ¿no? Nuestras palabras es lo que hay dentro de nuestro corazón, nuestros pensamientos, ¿no? Y bien, vamos a pasar al verso 22 y 23. Y ahora pone otro ejemplo aquí, ¿no? Siguiendo con esto, dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Bien. Aquí pone otro ejemplo, ¿no? Y pone el ejemplo del ojo. Y vamos a comentar un poquito cómo se entendía esto del ojo, ¿no? Que también tiene que ver con estas riquezas y cobra sentido, ¿no? En el contexto, además de Mateo, mateano, ¿no? Y sobre todo en torno a este tema de las riquezas terrenales y celestiales. Y habla obviamente del ojo, ¿no? El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu cuerpo, ¿no? Si tu ojo es claro, ¿no? Y disfruta de luz, ¿no? Vas a irradiar luz. Pone el ejemplo de Yeshua, ¿no? Y hace el ejemplo de esta luz, o este ejemplo, ¿no? O esta hipérbole, ¿no? De esa luz interior, ¿no? Si tu ojo está en tinieblas, ¿no? Si tu ojo está en luz, ¿no? Parece algo irónico. Los que tienen ojos malos en tinieblas, ¿no? Es que andan en tinieblas. Los que tienen el ojo en luz, ¿no? Están caminando en la luz.
Parece obvio, ¿no? Parece obvio, ¿no? Esta indicación que hace Yeshua, ¿no? O esta metáfora. El ojo, algunos la han encontrado, ¿no? Como símbolo también que puede equivaler al corazón, ¿no? El corazón puesto en Dios, ¿no? O puesto en las tinieblas, es decir, no en Dios, sino en las riquezas. Encontramos una alusión, ¿no? Del ojo, y ahora comentaré un poquito lo que a la luz, ¿no? del contexto pueda significar, ¿no? Pero encontramos en el salmista David, ¿no? O en el Salmo 119, lo que puede equivaler al ojo, que es el corazón. Algunos han entendido así. Es decir, el corazón puesto para entender sus mandamientos. Equivale al ojo que se fija en la ley de Dios, como dice el Salmo 119. Del mismo modo, Jesús pasa del corazón, ¿no? al ojo. Sin embargo, vamos a ver que en los tiempos de Yeshua, ¿no? El ojo tenía que ver con ser dadivoso o no, ¿no? Y vamos a ver algunos textos. Esto lo desarrolla muy ampliamente Strack y Billerbeck en su comentario, ¿no? del Nuevo Testamento en base al Talmud y el Midrash, que ya lo han traducido al español, ¿no? Lo que significa tener un buen ojo o un mal ojo, ¿no? que es este ejemplo del ojo con luz, ojo sin luz. Y voy a leer este comentario de Donald Lachner en su comentario de Mateo. Y dice así: estos versículos difíciles solo pueden entenderse correctamente si se tiene en cuenta el contexto en el que se sitúan, ¿no? Es decir, entre las pericopas situadas en ambos lados, ¿no? que se refieren a la preocupación por la riqueza. Ese es el contexto, ¿no? El ojo, haplous, y el ojo, poneros, no debe entenderse físicamente como un ojo sano y otro enfermo, como algunos lo han entendido, ¿no? En este pasaje, dice Donald Lachner, se hace referencia al ojo metafóricamente. El ojo es el mal, entre comillas, de ojo de las culturas del cercano Oriente. Un ojo que codicia. Un ojo que codicia con envidia lo que le pertenece a otro. O un ojo avaro o un ojo codicioso, ¿no? Todo lo que significa tener un buen ojo. Para el uso judío de la expresión en este sentido, ¿no? dice véase, y ahí te da algunas citas, ¿no? Las tengo aquí, las podemos leer. Mishnah Avot, por ejemplo. Fíjate, voy a leer una que ya he leído, Eclesiástico, de Ben Sira, que dice esto y relaciona esto, ¿no? Para que veáis que sí que es plausible, y lo más plausible según el contexto, que habla de la codicia. Dice Eclesiástico 14, 8, 10, el avaro es una persona malvada, se aparta y desprecia a la gente. El ojo del avaro no se sacia con su parte. La injusticia codiciosa marchita el alma. El avaro envidia el pan y falta en su mesa, ¿no? El ojo del avaro, dice, ¿no? Es decir, tener un mal ojo, ¿no? En el contexto judío era una persona avara que no se saciaba, que quería más, que incluso codiciaba lo que otros tenían, ¿no? Para algunos esta era el tener el mal ojo, ¿no? En el contexto. Lo encontramos en más textos. Por ejemplo, en el libro de Tobías, capítulo 4, verso 7, dice: da limosna de tus bienes y que tu ojo no envidie la dádiva cuando la hagas. No apartes tu rostro del pobre y el rostro de Dios no se apartará de ti. Y en la Misná, ¿no? En Piqué Arbot, dice, Piqué Arbot, capítulo 2, verso 12 al 13, voy a leer el 13. Rabí Yehoshua dice: un ojo envidioso, las propensiones pecaminosas y la misantropía expulsan al hombre del mundo, ¿no? Entre otras citas, hay muchas citas que se habla sobre el ojo, mal de ojo, ¿no? O un ojo oscuro, entre otras, ¿no? Y lo encontramos, ¿no? También en los evangelios de estas personas que tienen este mal ojo, ¿no? O buen ojo, pero en el ejemplo más de mal ojo, que además literalmente dice eso en el evangelio, ¿no? Y está hablando del capítulo 20, verso 15 de Mateo. Dice: ¿es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? ¿No? Esto lo traduce así la NBI.
o de que yo sea generoso. No sé en vuestras versiones qué dice. Mateo 20:15. Dice, o literalmente dice, o tu ojo, o es tu ojo malo porque yo soy bueno, ¿no? Fíjate. Entonces algunos han encontrado, ¿no?, este ejemplo, este ejemplo que da Jesús, como diciendo el ojo es la lámpara del cuerpo, el ojo es la lámpara del cuerpo, con una cita de un proverbio común que se tenía en la época, ¿no?, de tener buen ojo o mal ojo, ¿no? Estoy leyendo el comentario de David Stern y habla sobre esto, ¿no? El tener un buen ayin raha, que significa tener mal ojo, o sea, ser tacaño, o un ayin tová, que significa ser generoso, ¿no? Bien. Obviamente, si tu ojo es generoso, ¿no?, vas a irradiar luz, ¿no? Si tu ojo es nublado, quiere decir tacaño, codicioso, ¿no?, vas a estar en tinieblas, ¿no? Y lo que va a salir de ti, tu ser, va a ser una oscuridad muy densa, ¿no? Bien, vamos a seguir leyendo. Verso 24. Bueno, sobre eso, si queréis ver más, leer el comentario de Strachey y Billerbeck, ¿no? Que es, sí, no lo puedo leer, si no me tiraría toda la mañana de tantas cosas, tantas citas que da, ¿no?, sobre eso. Dice, capítulo 6, verso 24. ¿Por qué? Porque está diciendo, ¿no?, hablando del ojo, ya hemos dicho de la tacañería, de la ambición, ¿no? Porque aquí te lo va a decir, nadie puede servir a dos señores, ¿no? Esa sería como más la conclusión. Pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir, ¿qué dice? A la vez a Dios, ¿no?, y a las riquezas. Bien, y es curioso porque pone el ejemplo también, otro ejemplo, de la esclavitud, ¿no? Literalmente. Y de hecho, había una condición, y vamos a ver algún ejemplo, incluso en el libro de los Hechos, de que uno podía ser, que era muy raro, pero podía ser esclavo de dos amos. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Como dice aquí Turner en su comentario exegético de Baker, dice, la práctica de la esclavitud subyace en este versículo, que es un ejemplo de quiasmo o paralelismo introvertido. Obviamente un esclavo no puede servir de todo corazón a dos amos, ya que la esclavitud exige, ¿no?, que el esclavo tenga su devoción, toda su atención al amo que le tiene, ¿no? Si hay dos amos, las exigencias de los amos pueden ser incompatibles con el otro, ¿no? Y de hecho lo van a ser, porque el amo va a requerir, obviamente, que haga su atención la preste a él, ¿no? Del mismo modo, los discípulos, entendemos en esto, en estas palabras de Yeshua, los discípulos de Jesús no pueden dividir su lealtad, ¿no?, entre los valores celestiales y terrenales. Son polos opuestos, amor-odio, ¿no? Es un modismo, dice aquí, ¿no?, semítico, que no debe exagerarse. Y bien, seguimos. Obviamente, la enseñanza no es, obviamente, que hay que amar a Dios y no ir tras las riquezas, tras el dinero, ¿no? El que se declara amante de ambos, pues no puede, de hecho, la escritura es clara, no podemos ser tibios, ¿no? Ni estar, como dice Yeshua, con una mano en el arado y la vista para atrás, ¿no? Tenemos que tener y poner toda nuestra carne al asador, ¿no?, a un amo, o a las riquezas, ¿no?, en este caso a tu propio yo, ¿no?, o a Dios, ¿no? Si no, es idolatría, ¿no? Igual idolatría también sería ir tras las riquezas, ¿no? Sería ir a través de otro Dios, pero Dios obviamente es celoso, ¿no?, y no va a compartir, dice, su gloria con nadie, ¿no? Y fíjate, esto es lo que comentaba, el ejemplo hipotético, ¿no?, de dos amos, de dos señores, ¿no? Incluso la ley judía, dice Chris Skinner, abordaba casos posiblemente teóricos de personas que eran mitad esclavas y mitad libres. O propiedad conjunta inclusive pueda ser de dos personas,
¿no? Esto lo encontramos en la Misná, Eduyot 1.13, dice: el que es mitad esclavo y libre trabaja, bueno, y sigue, según Beighiler, un día para su amo, otro para sí mismo. Y hay más esclavos, hay más ejemplos, ¿no? Gitim, Pesajim, Keritot, el Talmud en Arakim, Baba Kamá, etcétera, ¿no? O sea, era algo común. Las divisiones de patrimonio en las herencias podían favorecer este tipo de situaciones, dice. Y esta situación parece ser poco común, de hecho es muy poca. Y de hecho en Hechos capítulo 16 vemos un caso, verso 16. Dice Hechos 16: una vez cuando íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero, y utiliza el término en griego, en plural, mucho dinero para sus amos, ¿no? O sea, que tenía una división ahí que no era común, ¿no? Era algo no común. Y pone el ejemplo de Yeshua, obviamente, de que como no es común y como esto causa problemas, no se pueden servir a dos amos, ¿no? Van en contra de la naturaleza de la esclavitud, no podríamos hablar, o de la servidumbre. Bien. Seguimos y dice, y pone el ejemplo, ¿no? Aquí dice la NBI, puede servir a Dios y a la riqueza, ¿no? Y utiliza el término poco común, ¿no? Bueno, común en la época, y vamos a hablar un poquito de eso, el término arameo mamón, ¿no? Y perdón por la expresión, pero es ese término, ¿no? En arameo. En griego es mamona, pero es como dice, ¿no? El término. Y esto, ¿no? Algunos lo han alucido como una deidad, ¿no? Pero no era el sentido, obviamente, que tenía, ahora lo comentaré rápidamente. Esto designaba este término como el dinero, la propiedad, como dice R.T. France, ¿no? Joaquín Jeremías, David y Allison lo tratan sobre eso, David Flusser. Pero su contraste con Dios como objeto de servicio sugiere aquí que ha sido, ¿no?, las riquezas divinizadas. Pero no es que sea un dios como tal, ¿no? Obviamente los dioses, como dice Pablo, son demonios, ¿no? No existen como tal, solo hay un dios y un señor, ¿no? Los demás son demonios. Y los demonios se escudan detrás de ¿qué? De los anhelos de las personas, ¿no? Las personas quieren tener la salud, ¿no? Y adoran al dios de la salud en forma de serpiente o forma de lo que sea, ¿no? Los antiguos hacían eso. Y Mamón, ¿no? Este dios de las riquezas, que significa eso, riquezas, propiedad. Para los judíos, dice, la adoración del dinero funcionaba como un en términos en latín, reductio ad absurdum, ¿no? O sea, era una absurdez ir detrás de esto para los judíos, ¿no? De hecho, incluso los gentiles ridiculizaban a quienes adoraban al dinero, ¿no? Bueno, hablando de algunos filósofos, ¿no? Eurípides. Dice, los primeros cristianos entendieron el principio de no servir a dos amos para evitar los teatros, ¿no? Y eso, segunda de Clemente, habla eso, ¿no? Y en el contexto de la carta de Clemente es de que los cristianos estaban siendo martirizados en Roma, ¿no? Y que los estaban llevando a los leones y que muchos estaban sirviendo a dos amos por no ir a los leones. O sea, fíjate la situación, ¿no? Y dice, es mejor ganar, y cita a Clemente a Jesús, es mejor ganar, perder la vida y ganar la vida eterna, ¿no? Es decir, no ganar el mundo porque hay otro verso que dice, ¿no? Quien ganará el mundo perderá su alma, ¿no? Pone ese ejemplo, pero es que es fuerte, ¿no? Lo que dice aquí Clemente. Fuerte, ¿no? El apóstol Pablo en Colosenses 3 dice, por tanto hagan morir todo lo propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos, y dice avaricia, ¿no? O sea, ahí detrás de mamón, de las riquezas, ¿no? La cual es idolatría. Y bueno, ahí tenéis un cuadro de la representación, un óleo, ¿no? De mamón, como lo han personificado, ¿no? Como una deidad. Y bueno, voy a terminar, no voy a terminar el capítulo 7, no quiero alargarme más, con una introducción al lo próximo que vamos a ver, y es que ahora, en el contexto que estamos yendo, ¿no? De no os hagáis tesoros, no ir tras las riquezas, ¿no? Porque va a poner el resultado, ¿no? Y el resultado es que el hombre, obviamente, la vida del Adán, ¿no? Del hombre bajo el sol,
Dice el profeta Isaías que es como una neblina, ¿no?, que pasa, y que de nada sirve el preocuparnos, ¿no?, afanarnos tras las riquezas, tras los deseos, ¿no?, del mundo, porque esto va a pasar, ¿no? Y vamos a ver ahora los ejemplos que va a poner, ¿no?, de no afanarse, y va a poner ejemplos también hipotéticos, ¿no?, y más comunes, ¿no?, como pueda ser el vestido, ¿no?, lo más primordial, el vestido, la ropa, o sea, la ropa, la comida, ¿no?, la casa, todo aquello que realmente es lo más íntimo, lo más primordial, ¿no? Pero ni siquiera por eso, ¿no?, nos preocupemos. Y vamos a leer esta introducción y cerramos aquí. Y ya el próximo sábado pues abordaremos los últimos versos. Entonces, las lecciones, dice, son claras y sencillas, ¿no? Y muchos discípulos las han encontrado de gran ayuda y consuelo. El de no afanarse, ¿no?, y el todo esto. Pero también plantean problemas en el mundo moderno, que el discurso no aborda y que dejan a muchos lectores con la sensación de que el idealismo ha triunfado aquí sobre la realidad. Y esto estoy hablando de lo que dice que luego no nos afanemos, ¿no? No nos afanemos. Porque va a poner algunos ejemplos, ¿no? Y esto lo dice R.T. France y me pareció bueno incluirlo para que también seamos críticos y no literalicemos todo lo que... por ejemplo, cuando hablé de la oración en secreto, ¿no? Hay que ir detrás de lo que está diciendo Jesús, ¿no?, Yeshua, para ver el principio que quiere mostrarnos, ¿no? Y aquí va a poner el principio de las aves, por ejemplo, ¿no? Y esto es una introducción y me gustó, porque dice que las aves no acumulan, no tienen graneros que acumulen, pero aún así Dios las suple, ¿no? Pero esto puede ser un factor, ¿no?, un factor que a muchos le choque, ¿no?, en el mundo moderno, un idealismo, ¿no? Dice, ¿provee Dios realmente tan generosamente a las aves que mueren o son matadas en grandes cantidades cada año por falta de alimento adecuado y muchas de las cuales se enfrentan a la probabilidad de extinción en nuestro mundo cada vez más pequeño? Y lo que es aún más pertinente, ¿cómo vamos a mantener la relevancia de esta enseñanza para ese gran número de seres humanos, muchos de ellos inclusive devotos, discípulos, que sencillamente no pueden obtener alimentos suficientes y mueren de hambre mientras la parte acomodada del mundo vive en exceso? Sería un expositor sumamente insensible y miope el que se atreviera a sugerir que se debe simplemente a que no confían lo suficientemente en Dios, ¿no? Pues claro, ¿cuál es la explicación de muchos, ¿no? Y aquí es donde los muchos escépticos atacan al cristianismo, ¿no? Por eso es bueno armarse también de argumentos, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, dice, contrarrestando argumentos, ¿no? Dice, si bien es cierto que gran parte del sufrimiento humano y animal puede achacarse al egoísmo y la codicia humanos y a nuestra desastrosa mala gestión del mundo de Dios, no es fácil encontrar una causa humana para cada hambruna o cada desastre antiguo o moderno, dice France, ¿no? Y sigue diciendo, estos problemas filosóficos e incluso apologéticos sencillamente no se plantean aquí, ¿no? Obviamente esto no es para tomarlo literalmente, ¿no?, sobre eso, es para justificar, ¿no? La atención se centra, obviamente, el mensaje detrás de estos paralelos, estos ejemplos, es en confiar en Dios, ¿no?, como discípulos, ¿no?, que tienen no solo discípulos, sino también condición de un Padre Celestial. Ya lo vimos en el Padre Nuestro, ¿no?, que Él va a suplir el pan cotidiano. Y eso es confianza, ¿no? Debemos buscar, en otra parte, una teodicea más amplia. Obviamente, esto no es un texto para buscar eso, ¿no? En la situación concreta de los primeros discípulos de Jesús, la cuestión tenía una importancia existencial directa. Su estilo de vida itinerante, ¿no?, obviamente, lo habían dejado todo, y dependiente hacia que las cuestiones de la provisión diaria fueran constantemente relevantes y que la preocupación por las necesidades materiales fuera una posibilidad recurrente. Y finalizo, eran personas para las que la petición, ¿no?, danos hoy el pan de cada día, resonaba cada día y era el ofrecimiento confiado de esa oración a un Padre que está en los cielos.
lo que constituía una salvaguardia esencial contra la preocupación, ¿no? Aquí el mensaje claro, aquí el mensaje principal de estos ejemplos que va a dar Jesús y que veremos el próximo sábado es la confianza. Y de hecho va a aparecer por primera vez un término en griego, epiosteion, ¿no? Que es falta de fe, ¿no? O poca fe, ¿no? Porque lo contrario a la confianza, ¿no? A la fe, es la no fe, ¿no? La no confianza. Entonces, esto va a ser el tema, ¿no? Que va a subyacer de estos ejemplos, ¿no? Y que tenemos que tener en claro, ¿no? El ejemplo de las aves, el ejemplo de las flores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a terminar, ¿no? Obviamente haciendo hincapié en ir a lo celestial, ¿no? Ir a lo incorruptible, ¿no? Esa sería la enseñanza práctica de estas palabras de Yeshua, ¿no? Y sabemos que el Señor tiene el cuidado, ¿no? Tiene el control, ¿no? Y que por más que no nos afanemos, que vamos a ver luego, ¿no? No podemos ni siquiera, ¿no? Dicen un codo, pero realmente no es un codo de medida, ¿no? Y luego lo veremos. Es, por decir así, un segundo más a nuestra vida, ¿no? Ahí hay un debate ahí del codo y eso. Pero realmente nadie puede añadir más un minuto a su vida, ¿no? Por su sola potestad. Entonces, esta es la confianza que debemos tener, que nuestra vida está en Él, ¿no?